Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo muy cordial para ti, para todos tus seguidores y radioescuchas. Muchísimas gracias. Ministro, el gobierno envió el 12 de septiembre a la Corte Constitucional 8 preguntas para su revisión y calificación. Usted ha dicho que ojalá y podamos incluir entre las preguntas adicionales al referendo una sobre el trabajo por horas. Recordemos que el trabajo por horas está prohibido en la Constitución de 2008. Esto en un contexto donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno. ¿Cómo puede, ministro, justamente la contratación por horas que se quiere incluir en estas preguntas ayudar a la generación de empleo en el país? Mira, para la generación de empleo en el país es clave tener una economía que se reactive, una reactivación, que es justamente el objetivo del plan económico, cuya estrategia es orden fiscal con enfoque en lo social. Justamente la reactivación de enero a agosto de este año, y te doy un dato primicia porque el dato agosto es el más reciente, enero a agosto son 140.000 millones de dólares en ventas de toda la economía nacional. Eso supera no solamente lo del año anterior, 2021, sino inclusive el 2019, enero a agosto. De hecho, este año se va a tener un nivel de ventas récord en comparación con años anteriores. Es un nivel de ventas que significa no solamente que crece la economía, sino que crece el empleo. Y es justamente ahí donde vemos las cifras de las afiliaciones a la Seguridad Social. También un dato primicia, en el mes de agosto han crecido en 15.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Y si vemos el último año, de agosto del año pasado, agosto de este año, ha crecido en 130.000 nuevas plazas de empleo afiliados a la Seguridad Social, que es un empleo de calidad, que le permite al perceptor de ese ingreso llevar un sustento para su familia. Entonces, lo que nosotros planteamos es ser creativos en distintas maneras de poder generar más y mejores empleos. En ese sentido, hace unas semanas hablábamos de lo interesante que sería para el país tener mecanismos que faciliten la contratación para poder unir a estos dos grandes grupos. Empresas que quieren contratar porque necesitan contratar gente para crecer, pero por otro lado, una gran masa de personas que buscan trabajar. Y de alguna manera estas dos partes no se encuentran porque hay una suerte de muralla china que los divide, que es el código laboral. Es un código laboral, digamos, de otra época, que no está actualizado al siglo XXI, a la época que nos toca vivir. Desde ahí sería interesante ver distintas alternativas. Ahora, ministro, pero también sobre las cifras que usted daba de cómo se ha aumentado de manera positiva el empleo y cómo podría aumentarse con esta decisión. También, según la última encuesta nacional de empleo y desempleo y subempleo, del total de personas que tenían un empleo en agosto de 2022, el 52.2% afirmó que era informal. También hay quienes critican esta posible decisión porque dicen que permitir el trabajo por horas podría aumentar los índices de trabajo informal. ¿Esto es cierto? Que el Ecuador necesita poder hacerle más fácil la vida a la gente que quiere trabajar y a los emprendedores que quiere contratar. Y lo cierto también es que las afiliaciones a la Seguridad Social vienen creciendo. 130.000 nuevas afiliaciones, eso no es un dato de encuesta, eso es un dato duro, preciso, es un dato real. Es exactamente el número de nuevas afiliaciones. Entonces, eso es positivo, pero hay que seguir pensando en distintas formas de hacer la vida más fácil para que se encuentre la oferta y la demanda, el emprendedor y la persona que quiere trabajar de forma formal, porque como bien mencionas, el problema que tenemos en nuestro país, no de ahora, digamos que es un problema estructural más que coyuntural, es el problema de la informalidad. ¿Cómo hacemos para que sea más fácil contratar formalmente? Ahí te quería anticipar que en un par de semanas más, ya en el mes de octubre, junto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a estar hablando de nuevas modalidades de contratación que justamente tienen por objetivo
hacer más fácil la contratación y siempre salvaguardando todos los derechos sociales habidos y por haber, poder ayudar sobre todo a la gente joven que está buscando espacios para poder trabajar. No solamente la gente joven, adultos mayores también, y todo tipo de personas que en el Ecuador tienen la voluntad para trabajar, pero que encuentran muchas veces la dificultad de encontrar un trabajo formal producto de esa rigidez laboral. Recordemos que de acuerdo al Foro Económico Mundial, Ecuador está no en el top 5 de países, sino en el bottom 5, o sea, en los últimos países del mundo en cuanto a facilidades para contratación. Somos de los países que tienen mayor rigidez laboral en el código laboral, que como decíamos hace un momento, es de otra época. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre una contratación por horas y un empleo informal? A ver, hay distintas formas de facilitar la contratación. Las propuestas nuestras, y que en su momento las haremos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, siempre van a tener como norte salvaguardar todos los derechos habidos y por haber, pero al mismo tiempo dar ese espacio, dar esa libertad para que la persona que quiere trabajar y la persona que quiere contratar a un trabajador se puedan encontrar de una manera formal, salvaguardando, entregando todos los beneficios sociales, tengan la debida libertad para poder generar esos trabajos que son tan necesarios para sacar el país adelante. Buena cosa que están subiendo las ventas, excelente que está subiendo la cantidad de afiliaciones a la Seguridad Social. Nosotros decimos, falta mucho por recorrer, como todo en la vida, Gisela, lo más fácil es destruir, lo difícil es construir y más difícil es reconstruir, que es exactamente lo que estamos haciendo nosotros, pero estamos avanzando en el camino correcto. El norte es la reactivación, hacia allá estamos avanzando. ¿Qué mecanismos de control, ministro, se podrían justamente imponer para evitar esos abusos por parte de los empleadores al tener la oportunidad de contratar por horas? Mira, que fue la razón por la que se impuso una prohibición, porque supuestamente había demasiado abuso. En todas partes del mundo moderno, en los países que la gente admira, tienes modalidades de contratación que facilitan esta relación laboral entre el emprendedor y el trabajador. Entonces no se trata de inventarse algo muy distinto a lo que ya existe hace mucho tiempo en el mundo y que facilita la contratación. Entonces, tal vez en alguna época pasada se estuvo en un extremo y luego pasamos al otro extremo. En la vida siempre hay que encontrar el balance, el justo medio, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Les insisto, buena cosa que el manejo de la economía, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, que nos ha dado un norte muy claro, el orden fiscal y el enfoque en lo social, está reactivando la economía, están creciendo los empleos afiliados a la Seguridad Social, pero tenemos que anticiparnos, ser creativos y buscar distintos mecanismos y entonces, para facilitar la contratación. Finalmente, ¿irá esa pregunta a la consulta? Las preguntas no es algo que se maneja desde el Ministerio de Economía y Finanzas, eso es algo que lo define el presidente de la República y se maneja en el ámbito del Ministerio de Gobierno. Siempre obviamente se nutren de la visión no solamente del gabinete, sino de la sociedad. ¿Ya envió la propuesta entonces o la va a enviar? No, en este punto del camino, eso simplemente son ideas de lo que nosotros consideramos que hace bien al Ecuador, pero más allá de la consulta, que ese es un camino, lo que yo te puedo comentar es de este otro camino a través de propuestas de nuevas modalidades de contratación que no requieren una consulta popular, que salvaguardando todos los beneficios sociales habidos y por haber, permiten hacer más fácil la contratación para el emprendedor y para la persona que busca ser un trabajador formal. Así que eso lo estaremos comentando junto al ministro de Trabajo en un par de semanas más y sería
chévere si ahí me invitas para poder contarte junto claro que a sí, él ministro. los detalles. Ministro, en otros temas, para el 2023 el gobierno de Guillermo Lasso necesitará alrededor de 6.000 millones de dólares de nueva deuda para cubrir todos los gastos y deudas anteriores. Por este motivo, pues el gobierno debe seguir trabajando en dos frentes. Por un lado, ir reduciendo el déficit fiscal, pero por otro lado, poner el acelerador a justamente lo que hemos conversado, la reactivación económica. ¿Cómo se dará un balance adecuado entre estos dos frentes? Mira, nosotros tenemos una estrategia que es muy clara, es la de orden con enfoque social. ¿Qué significa el orden y qué significa el enfoque social? Nosotros estamos saldando deudas históricas, y la palabra históricas no es grandilocuente o gratuita, es exactamente lo que estamos haciendo. Déjame darte 3 ejemplos concretos y rápidos. Estamos pagando deudas con los GAT, municipios y prefecturas. Esas deudas que tiene el Estado con los municipios y prefecturas, ¿saben de cuándo son? Son del año 2015. Han pasado 7 años que no se han pagado esas deudas. ¿Por qué conceptos? Por devoluciones de IVA, por transferencia de competencias que se les dio a municipios o prefecturas que no fue acompañada de los debidos recursos. Deudas del 2015, este gobierno las está pagando. 1, 2, con el IES. Hace un par de semanas hicimos un pago de 300 millones de dólares con el IES, que correspondía a deudas del año 2011, de hace 10 años atrás. Es increíble el nivel de indolencia de tantos gobiernos que con un tren de despilfarra, lo único que dejaron fueron deudas que nosotros estamos pagando. Entonces, al IES pagamos 2 tramos. Deudas desde el 2011 por concepto de devolución de IVA, que el Estado le tenía que pagar a la Seguridad Social, y luego otro tramo del 2013 al 2016 por concepto de personas que se han jubilado, que reciben prestaciones de salud, pero que el Estado no le había pagado a la Seguridad Social, del 2013 al 2016. Y un tercer y último ejemplo, jubilaciones. Nosotros estamos pagando jubilaciones de personas que se jubilaron en el año 2008. Imagínate cuánto tiempo ha pasado, cuánta indolencia de tantos gobiernos que se llenaban la boca de hablar que gobernaban para la gente, y luego resulta que han dejado deudas desde el 2011 con la Seguridad Social, desde el 2008 con los jubilados, desde el 2015 con los municipios. Entonces, poner orden significa ir saldando poco a poco esas deudas. Y dentro de ese orden también, ministro, está temas como la renegociación de la deuda con China. ¿Este es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Eso es parte de nuestra visión de tener una economía ordenada y con enfoque social. Entonces, ¿qué es esto de la deuda china? Gobiernos anteriores endeudaron al país con la China. Esa era una deuda pesada. El presidente en campaña habló de la necesidad de encontrar un mecanismo de reperfilamiento, de reestructuración de esa deuda. Y el presidente lideró esa reestructuración. En febrero de este año, él mismo viajó a la China y habló con su contraparte, con el presidente de la República de China, y se pusieron de acuerdo. Durante 8 o 9 meses estuvimos trabajando ya en los detalles. La semana pasada que estuvimos junto al presidente en Nueva York, lo anunciamos al mundo. Se ha logrado una reestructuración de la deuda con China que le permite al Ecuador los siguientes beneficios. Primero, menos tasa de interés. Segundo, más plazo. Tercero, oxígeno, porque ya los pagos no son tan fuertes en la medida que se ha bajado la tasa de interés y se ha ampliado el plazo. Adicionalmente, al aumentarse el plazo, se liberan barriles de petróleo que estaban atados como garantía, y esos barriles de petróleo liberados, que ya no están atados, se venden a precio de mercado, con lo cual hay un beneficio adicional. Y para rematar todo esto con mucha luz, con transparencia, para que todo el mundo lo pueda ver y opinar, no como lo hacían antes, que se iban a un cuarto oscuro para hacer negociaciones. Entonces, pero, esto ministro, es parte de poner orden fiscal, y solamente cierro con esto. Le va a dar un alivio al fisco de alrededor de 1.400 millones de dólares,
para poner el foco en lo social. Usted dice que esta no es una petición o una condición del Fondo Monetario Internacional, que es una decisión del gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero me imagino que se está trabajando igual con este organismo multilateral de la mano para poder generar la entrega de nuevos montos para el Ecuador, ¿no? Sí, contarte que en diciembre de este año vamos a estar cerrando ya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo que por primera vez en más de 20 años el Ecuador no ha logrado culminar con éxito un acuerdo, y lo importante de culminar con éxito ese acuerdo es que eso nos facilita recursos de los multilaterales en las mejores condiciones para realizar las inversiones sociales. Déjame darte un ejemplo concreto. Hoy, por los niveles de riesgo país, de un entorno global donde suben las tasas de interés, hay inflación en el mundo, los capitales no saben para dónde correr. Hoy, en ese contexto, si el Ecuador quisiera colocar bonos, tendría que pagar 16, 17, 18, 19% de tasa de interés. Pero trabajando con los multilaterales hemos conseguido recursos al 2% de tasa de interés a amplio plazo, con años de gracia. Y ese es el beneficio de trabajar en equipo con los multilaterales. Entonces, en diciembre vamos a estar cumpliendo con éxito, estamos trabajando duro para lograr llegar a ese hito, y eso es una buena noticia para el Ecuador, porque eso nos abre las puertas para el próximo año poder seguir trabajando con multilaterales. Estamos hablando con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, entre otros. Ministro, entre enero y agosto de 2022, el Ministerio de Finanzas ha invertido $126 millones en obra pública, un 24% de lo previsto para todo el 2022, que son 517 millones. ¿Por qué se redujo la inversión en obra pública en este año? Mira, tenemos un déficit fiscal que es la diferencia entre ingresos y gastos. Como se gasta más de lo que te ingresa, tienes un faltante, y ese es el déficit fiscal. ¿Cómo achicas el déficit fiscal? O subiendo los ingresos o bajando los gastos. Por el lado de los ingresos, tienes el ingreso petrolero, donde la variable del precio no la controla el Ecuador, eso lo pone la demanda mundial. La variable de la cantidad, estamos trabajando, trabaja el Ministerio de Hidrocarburos para ir aumentando esa producción poco a poco. Luego tienes los ingresos tributarios. Nosotros hemos dicho, nuestra visión es recaudar más sin necesidad de subir los impuestos. Esto es producto de tener una economía que se dinamiza, pero eso es lo que ya estamos haciendo. Fíjate que en este año que tenemos un ISD, impuesto a la salida de divisas, más bajo que el año pasado, este año en 4%, el año pasado en 5%, este año hemos recaudado más. Y eso solamente es posible, bajar impuestos y recaudar más cuando la economía crece. Porque si la economía no crece y baja impuestos, vas a recaudar menos. Pero como estamos haciendo crecer la economía, bajando ese impuesto, hemos recaudado más. Entonces, y luego tenemos los gastos corrientes y los gastos de inversión. El gasto corriente, principalmente sueldos y salarios, y ahí tenemos sentencias de la Corte Constitucional que obligan a aumentar la masa salarial, particularmente para el caso de educadores, en más de $400 millones. Entonces, tienes un gasto corriente con esa presión de la sentencia de la Corte Constitucional, y te queda la variable del gasto de inversión como una variable de ajuste para ir cerrando. Pero dentro de esa reducción de inversión, ¿también se ha reducido el presupuesto para la infraestructura sanitaria o incluso de educación? No, se lo ha fortalecido el presupuesto de salud y educación. De hecho, la inversión social, que son los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social, este gobierno está invirtiendo un promedio anual de $13,000 millones. Esa cifra es 60% más de lo que invertían gobiernos anteriores. No ha habido un gobierno que tenga tal nivel de inversión. Lo que pasa es que también estamos pagando deudas de gobiernos anteriores. Entonces, tenemos ingresos que están muy ajustados, pagamos lo del año en curso, y aparte estamos abonando deudas históricas de gobiernos anteriores. Ministro, vamos poco a poco cerrando esas brechas,
y a la par haciendo crecer a la economía. Ministro, sé que su tiempo es corto y tiene una reunión enseguida, pero quisiera para finalizar hacerle una pregunta sobre otro tema, un tema de coyuntura que nos preocupa mucho a los ecuatorianos, y es sobre el caso de la abogada María Belén Bernal. El presidente ordenó la demolición del edificio donde pues sucedieron los hechos lamentables que concluyeron con la muerte de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión de que se derrumbe este edificio, sobre todo en un momento de crisis económica, crisis de seguridad, en donde se necesitan recursos justamente para apoyar en la lucha contra la inseguridad, fortalecer a la policía, y se derrumba un edificio? ¿Con qué sentido? ¿Para construir otro? ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, la visión del presidente es muy clara y es construir seguridad ciudadana, y estamos haciendo cosas que no se han hecho antes, luchar contra el narcotráfico. Este es el gobierno que ha incautado más droga en la historia del Ecuador. Y el tercero en el mundo. Sí, en la ONU dieron un reconocimiento al Ecuador. Incautar droga genera consecuencias, pero hay que avanzar, hay que seguirlo haciendo, porque es la única forma de liberarnos de ese mal, por un lado. Y por otro lado, también decirte, en lo que a mí me corresponde, el presidente ha sido muy claro: fortalecer los presupuestos de seguridad nacional, es decir, de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Son más de 3.200 millones de dólares. Estamos preparando el presupuesto para el próximo año, y siendo que los recursos son escasos, siguiendo la directriz del presidente, estamos destinando más. Pero en esa línea, ministro, destruir un edificio para construir otro, ¿qué sentido tiene? Para que la Policía Nacional pueda tener más policías. Al Ecuador le hacen falta policías, de acuerdo a Naciones Unidas, es 4 policías cada 1.000 habitantes. Ahorro la matemática, tenemos 52.000, deberíamos tener 80.000, faltan 28.000. Para eso se necesitan recursos, ministro. Correcto, y esos son los recursos que estamos poniendo. Pero destruir infraestructura que se construyó con recursos del Estado, ¿tiene sentido en este momento con todo lo que usted acaba de relatar? Mira, yo creo que lo de fondo aquí es que estamos poniendo recursos para construir seguridad. Pero no me contesta mi pregunta, ministro. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? ¿Cree que tiene sentido? ¿O tiene quisiera preguntarle más bien cuál es el sentido y si usted lo encuentra. Yo te puedo hablar de la cartera que yo manejo. Yo manejo los recursos públicos desde la economía y las finanzas, y la disposición del presidente. Ese edificio son recursos públicos. Claro, y la disposición es muy clara del presidente: destinar la mayor cantidad de recursos para fortalecer la seguridad. Y no hay gobierno que haya destinado más recursos para construir seguridad que el gobierno liderado por Guillermo Lasso. Estamos luchando contra no solamente la delincuencia común o el crimen organizado, sino contra el narcotráfico y sus tentáculos. Y eso requiere que nos unamos todos, y la guerra no es fácil. Más cómodo es verla nomás y opinar. Lo difícil es ser parte de la solución, pero yo confío en que el Ecuador va a saber librar bien esta batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado si tenemos el apoyo de todos. No me respondió la pregunta, ministro, pero le entiendo, no se preocupe. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, y próximamente pues espero podamos tener la conversación de las nuevas propuestas que vamos a estar lanzando para fortalecer el crecimiento de las ventas y del empleo. Siempre abierto este espacio para que usted nos cuente qué se está haciendo por sacar adelante este maravilloso país. Una buena tarde, ministro. Gracias.